Pues buen día, Ángel. Muchas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Qué gusto conocerte. No se pudo que nos viéramos, pero pues bueno, lo importante es que ya estás aquí, que podemos platicar y que Sí, pues bueno, mi admiración porque la verdad es un gran tejedor, gran artesano. Sabemos que empezaste desde muy pequeño y y pues bueno, ya tienes mucha experiencia tejiendo y ojalá y nos puedas pues orientar a las que van iniciando, a las que van en medio y así que les comentaba pues que tu historia es inspiradora, ¿no? Porque pues le has echado muchas ganas y eres muy humilde, eres pues te gusta compartir tus conocimientos, cosas que luego muchas no quieren hacer. Y pues gracias por estar aquí. Nos gustaría que nos platicaras, ahora sí que, ¿cómo iniciaste en esto de tejido? Yo sé que tú empezaste muy pequeño, pero a lo mejor algunas no lo saben, ¿no? Es que nos platicaras, cómo te inspiraste, cómo empezaste en esto del tejido. bueno, esa pregunta es buena. Este, bueno, pues creo que muchas de las personas que ya me conocen saben que pues, yo me quedé sin mamá y sin papá desde bebé. Entonces, pues básicamente empezar a tejer para mí, yo siempre he dicho que lo hacen por hobby, lo hacen por la misma causa que empecé a tejer y a los 6 7 años. eh, yo siempre he dicho que yo aprendí a tejer por cuestión de supervivencia y, y pues básicamente yo inicié tejiendo las orillas para las servilletas y ese era una, era algo y hasta a veces algo muy bonito que yo tengo de mi infancia porque esa parte donde algo que tú haces te ayuda a vivir, te ayuda a sentirte bien, pero sobre todo te da la seguridad de que, pues siendo niño, puedes tener dinero. Y tal vez muy pocas personas llegamos a entender eso porque yo siempre les he dicho, tal vez yo podría llegar a hacer muchas cosas o a tener cosas que muchos dicen, oh, no, está súper padre, pero yo siempre les he dicho, algo que yo jamás voy a llegar a tener es a mi mamá y a mi papá. Yo tuve una mamá de crianza que fue la que me enseñó a tejer y gracias a ella aprendí a tejer. A partir de los 6 años y medio yo empecé a aprender a tejer y cuando empezaba a salir a vender mis servilletas bordadas y cuando yo empecé a ponerles las orillas, la verdad hubo mucha gente que me ayudó comprando mis cosas y eso para mí era una motivación porque de una o de otra manera yo tenía un ingreso a través de lo que me empezaba a gustar mucho porque yo lo disfrutaba, sin quererlo empecé a disfrutar y amar como no tienes idea, porque cuando yo tejía, mi esperanza era tener dinero, era poder llevar o colaborar en casa con con un kilo de arroz o con frijoles o con lo poco que yo pudiera llevar de despensa. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, para mí, iniciar a tejer fue mucho. Sufrí, yo siempre en febrero cumplí 31 años Fiesta sorpresa de su cumpleaños atrasado. y yo les decía,
me he encontrado en procesos de ir al psicólogo, no una, sino varias veces. Y para mí cumplir 31 años y decir, ahora soy Ángel, el de Tejiendo con Ángel, fue muy significativo porque vino mucho a mí un recuerdo que tenía de cuando yo inicié a tejer. Cuando yo era niño, pues la mayoría de los niños lo veían mal. El hecho de que un niño tejiera era pues el bullying, ya te imaginas. O sea, la mayoría pues ya te imaginarás las palabras que me decían. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor. Sí. Empezaba la discriminación brutal, pero si algo yo sabía que me hacía feliz, pero sobre todo yo siento que yo nunca dejé de tejer o que yo empecé a amar a tejer cada momento, que era esa parte en la que yo no podía jugar con los niños, yo no tenía un balón, yo no tenía zapatos para ir a jugar con ellos al fútbol. A mí me gustaba mucho el básquet, pero nunca pude hacerlo porque pues no había balón. Las carencias de un niño huérfano, por así decirlo, son grandes, pero yo creo que el tejer fue ese pedacito de cielo que a mí me ayudó a salir adelante, pero sobre todo fue la fuerza que me dio para yo siempre estar persistente en que iba yo a salir adelante. Porque cuando yo bordaba y tejía, yo sabía que tenía un peso para comprar el uniforme, para comprarme una torta en el recreo, para poder comprar lapiceros, para poder comprar muchas cosas, porque o incluso mis estambres, porque yo ya me emocionaba mucho con los estambres. Y desde ahí yo supe que no me importaba si me hacían burlas por algo que yo les decía en febrero, por tejer carpetitas, porque yo tejía muchas carpetas, bastantes carpetas, y, y los niños siempre me hacían burlas porque yo era el niño de las carpetitas, porque hasta en el recreo de la primaria tejía las carpetitas, en el recreo de la secundaria yo tejía las carpetitas, porque era lo más chiquito que yo me podía llevar a la escuela, para esa media hora. Uh, Nunca sentí vergüenza por hacerlo públicamente, porque a pesar de que los niños o los señores o las señoras se admiraban de que yo hacía esa actividad, siempre me sentí orgulloso, porque era lo que a mí me daba de comer en esos momentos. Y yo siempre les he dicho que el día que nació Tejiendo con Ángel, ese día, ese día nació algo muy bonito, que no esperaba que creciera de esa manera o de la manera que ahora es, porque Tejiendo con Ángel es lo que yo siempre les he dicho, es mi familia. Es esa parte en la que cada en vivo me hace vivir otra parte de mí, pero sobre todo me da esa fuerza que me ha ayudado a perdonarme. Una de mis experiencias que yo viví el año pasado en plena pandemia es que yo estaba tejiendo una colcha, una serie que le llamamos nosotros la serie Koala, que eran cosas de bebé. Yo estaba haciendo un curso con mi psicóloga de Ho'oponopono, que se trata acerca del perdón. Y las coincidencias de la vida, empecé a hacer unos zapatitos y me tocó tocar muy a fondo el tema del perdón. Y esos zapatitos
Y yo me acuerdo que yo hice un zapatito en el en vivo y justamente en la tarde, noche, a mí me tocaba hablarle a mi niño, perdonar a ese niño. Y fue algo tan bonito porque con ese zapatito lo perdoné, pero lo perdoné de corazón, con el alma. Así es como se gana. Porque yo a ese niño lo tenía muy castigado, porque sufrió mucho, porque siempre fue el niño que le hacían falta muchas cosas, pero nunca me di cuenta que desde que yo empecé a tejer, ese niño tuvo el mundo a sus pies. Para mí el tejido es más que tejer, es, es un niño feliz, es un niño que desde niño sabía que iba a ser amar. Desde niño empecé a construir una familia que sin darme cuenta ya estaba. Porque yo puedo estar solito, yo vivo solo. A veces me visita mi mamá de crianza, a veces yo la visito. Por X o por Y, a veces por emergencias como ahorita nos visitamos y nos apoyamos. Pero yo mi vida siempre ha sido vivir solo, desde los 15 años he vivido más solo todavía, pero mi familia es eso, el tejido, y desde que yo conozco Tejiendo con Ángel, no hay un momento en el que yo me haya sentido solo, y el día que yo perdoné a ese niño con mi zapatito tejido por mí, fue cuando me di cuenta realmente lo importante que era tejer para mí. Yo no veo un solo día de mi vida sin tejer. Yo no veo un solo día de mi vida sin ver una madeja, sin luchar por mis sueños. Yo siempre les he dicho que, que a mí me pueden ver sin un peso, pero si a mí me ponen una madeja y un gancho, e incluso hasta sin un gancho, pero me ponen una madeja, yo voy a hacer una fortuna. Porque cuando te digan que de tejer no se vive, de tejer, yo te puedo enseñar que un niño de 7 años Sí. y que ha salido adelante de muchas maneras y que he vivido experiencias que en mi vida pensaba vivir. Y una de ellas es que hace como 20 días yo fui a la Ciudad de México. Me sentí, me sentí único, me sentí arriba, porque en pleno centro de México hubo dos señoras que se acercaron y me dijeron, ¿eres Ángel? Dije, la Ciudad de México, millones y millones de personas, para que un par de personas me ubicaran ahí. Dije, la vida cambió. Lo único que hice fue reírme, porque el niño con carpetitas logró muchas de las cosas que muchos niños que no tejieron carpetitas ahora quisieran vivir. Y una de ellas es esto. Hoy tengo una entrevista. Para empezar tal vez es poco, pero es mi entrevista.